Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Como habíamos mencionado hace algunos domingos, Jesús enseñaba a través, podríamos decir, de dos métodos principales. Uno, sus sermones. Todos conocemos el Sermón del Monte, conocemos el sermón que Lucas registra también en su Evangelio como el Sermón del Llano, se llama, el sermón que dio en el Monte de los Olivos, y también el sermón o el discurso que él compartió en el aposento alto. Tenemos en ellos las palabras de Jesús. Tenemos en ellos, de alguna manera, revelado el corazón de Jesús. Pero Jesús también habló y enseñó a sus discípulos a través de parábolas. Y en estas parábolas él decía que cosas que los sabios y los entendidos no podían comprender, nos era revelado a nosotros, sus pequeños. Y no sé si usted puede ver en esta mañana, y este es nuestro deseo, que podamos hacerlo todos juntos, poder entender la importancia que tenemos para el Señor, en el sentido de que Él nos habla exclusivamente a nosotros. Cuando uno va a las páginas de la Biblia, muchas veces, y como estamos mencionando, quizás uno lee unas páginas rápido a veces, o algunos textos durante el día, algún salmo, algún versículo, ¿no? Y tratamos de alimentar nuestra vida espiritual con eso. Pero este es un tiempo en que Dios está llamando a la iglesia a volver a su palabra, pero a volver con intensidad, a volver con firmeza, a volver a esa búsqueda del alma, del corazón necesitado de encontrarse con Cristo y de cada día vivenciar sus palabras. Por eso, cuando Él enseñó en el Sermón del Monte y nos hablaba del amor, del ayuno, nos habló del afán y la ansiedad, nos hablaba de orar, de pedir, de buscar, de llamar, y todas esas enseñanzas que Él nos dejó cuando terminaba ese discurso. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo 24. Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24. Decía, por tanto, habíamos leído el pasaje en Lucas al principio, dice, pero por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Así que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Muchas veces hemos leído esta parábola, este pasaje. Lo hemos estudiado en la escuela dominical, quizás usted lo leyó como devocional o lo estudió en su casa, pero en esta mañana está bueno recordar esta advertencia que Jesús nos hace. ¿Somos prudentes o somos insensatos? ¿O tenemos un poquito de las dos cosas?
Dice el texto, y me encanta, Jesús contaba en estas parábolas historias que eran de la vida real, ¿no? O sea, estas son cosas que pasan. Seguramente él creció en Nazaret, él conocía los eventos de la naturaleza, porque vivía prácticamente en un lugar desértico. Y todas estas cosas que él contaba que venían sobre esa casa eran las vivencias que él también había tenido. Jesús sabía y conocía algo de la vida agraria. ¿Cuántas veces sus parábolas se refieren a una higuera, una semilla? La vida cotidiana, amasar el pan. Él hablaba de la parábola de la levadura. O quizás los problemas de familia con algún hijo inexperto que quería una herencia, pero también tenía y conocía las experiencias en las ciudades, conocía a los hombres de la religión. Uno iba a orar a un templo y daba gracias porque no era como el otro, necesitado y pobre. Y todas estas historias que Jesús cuenta, todas estas parábolas, hacen que las verdades que Él quiera reflejar nos resulten imposible de negarlas. Quizás si Él hubiera dado un discurso filosófico o planteado una pregunta existencial, uno podría decir, bueno, sí, habría que ver, tendría que ver. Pero Jesús es bien claro, todo esto que les dije, dice, todas mis palabras, todo lo que yo les enseñé, se parece a esto que ustedes ven en la vida. Y eso hace que la percepción de las palabras de Jesús sean para nosotros más reales y vivenciales. Y miren qué ejemplo tomó. Dice, un hombre que edificó una casa. Sabe que en Israel, no se hacían planos, saben, por lo menos los que construyen casas, ¿no? O sea, hay que hacer el plano, hay que pensarla, proyectarla, buscar el terreno, construir con cimientos. Hoy tenemos toda una tecnología, toda una técnica para hacerlo, pero en aquella época no. Y había dos clases de personas que construían casas. Unos eran aquellos que ya decidían asentarse en un lugar. O sea, en Israel había un montón de pequeños pueblos, Tecoa, Nazaret, Galilea, Gilgal, Betel, todos esos pueblos que usted escuchó y lee en la Biblia, todas poblaciones, asentamientos. Pero también había una vida de pueblos nómades. Y los pueblos nómades, especialmente, o sea, los beduinos, ellos vivían en carpas y algunos construían pequeñas casas en los lugares donde estaban, se podría decir casi descartables. Se había una prefabricada, cuando dice, bueno, compro un terrenito, pongo una prefabricada y ya está. Pero bueno, ellos hacían eso de esta manera. Y miren cómo serían las casas, ¿no? Que eran de adobe. No eran casas como las nuestras, con ladrillo, con todas las cosas. No, eran casas de adobe. Tal es así que Jesús en un momento, hablando acerca de estas casas, dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Se acuerdan de ese texto? Donde los ladrones irrumpen y hurtan. El texto hebreo dice, los ladrones irrumpen. Eran casas que uno por ahí estaba durmiendo y con un palo le tiraban la pared abajo y entraba, ¿no? Eran casas débiles. Y los pueblos beduinos muchas veces las construían sus casas o levantaban estas casas cerca de arroyos, porque había agua en una zona desértica. Entonces, ellos disfrutaban de ese lugar mientras el tiempo estuviera bueno. Mientras el cielo esté azul, mientras no haya nubes, mientras no haya vientos, ese lugar era un lugar seguro. Y tal es así que en Israel, y esto es interesante conocerlo, a un poquito la topografía y el clima. El clima es muy variante, ¿no? O sea, la persona que construye la casa sobre la arena, uno piensa, bueno, qué tonto, qué ridículo, ¿por qué no buscó una piedra? Porque eran personas que muchas veces estaban de paso o aprovechaban el buen clima, pero que no sabían cuando el clima cambiaba. Y muchas veces las personas somos así. Bueno, le hacemos algo de lo que Dios dice. Sí, yo amo a Dios, amo la iglesia, los quiero a los hermanos, vengo al culto. Pero cuando la cosa comienza a ir por el lado de que me toca a mí, de que tengo que cambiar,
de qué tengo que trabajar en mi vida, de qué tengo que trabajar en mi corazón, de qué cosas de que estoy acostumbrado a hacer de pronto en la vida cristiana no encajan con la ética de Jesús. Y bueno, ahí la cosa a veces no nos comienza a gustar mucho y digo, bueno, más adelante. Servir al Señor, sí, una bendición, pero ahora no, en este tiempo no, porque veo más adelante, o después, o otras cosas, o ese trato que tengo que hacer sobre mi vida, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Construimos muchas veces sobre arena. ¿Por qué? Dice, porque cuando vengan, dice, el Señor decía, cuando venga el torrente, dice, lluvia, viento, torrente, cosas que venían repentinos, dice, esa casa cae. Una fe cimentada en experiencias solamente cae. Una fe basada en herencia, la recibí de mis padres, entonces bueno, ellos iban a la iglesia, voy yo también, cae. Pero Jesús nos llama en esta mañana a oír su voz en primer lugar, a oír sus palabras. Y él decía, el hombre entonces que empieza a construir sobre las palabras de Jesús es un hombre sensato. En otros textos dice prudente. Y me gustan estos textos, me gustan estas palabras. ¿Qué es alguien prudente? Es alguien precavido. Es alguien que sabe que hoy está bien, pero que mañana pueden venir cosas y que pueden afectar nuestra vida. Pasa en la vida de todos. Matrimonios, estamos bárbaros. De pronto algo, llega una crisis. Estudios, voy fabuloso. Pero de pronto comienza a ver algo, tengo problemas, las materias se van por otro lado. Nuestro trabajo, nuestra vida. Pero Jesús dice, el que oye mis palabras, porque mis palabras son para esto. ¿Saben? A veces pensamos que la Biblia es un libro de religión. Mucha gente piensa, ¿no? La Biblia es un libro de religión. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es donde Dios mismo nos enseña a vivir. Y el punto es este, aprender a vivir a través de las palabras de Jesús. Los hebreos conocían esto, o sea, cuando usted va al Antiguo Testamento, que nosotros lo llamamos así, otras versiones le dicen Antiguo Pacto, pero ellos le llamaban la Torá, que quiere decir la instrucción. Instrucciones, aprender a vivir. ¿Sabe? Yo aprendí a vivir algunas cosas a los 20, aprendí otra a los 40, aprendí otra a los 50, pero ahora que ya empecé a andar por la década, en la sexta década, tengo que aprender a vivir esta época de mi vida. ¿Qué me dice el Señor para hoy? ¿Qué te dice el Señor a tus 30, con tus 40, con tus 50, con tus 70 o aún con tus 80? Tenemos que aprender a vivir a diario a través de las palabras de Jesús. Así que él dice, va a ser un hombre prudente, o sea, alguien precavido, alguien que se anticipa para que cuando vengan, dice, cuando vinieron estas cosas, dice Jesús, porque llegaron. Interesante, ¿no? O sea, construyó, dice, el hombre sobre la roca. El Señor le dice, el que pone en práctica es como un hombre prudente. Dice, construyó su casa sobre una roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa. Van a venir situaciones de la vida que van a llegar y van a azotar tu casa, tu vida de fe, tu familia, tu trabajo, tu iglesia. Es verdad, estamos expuestos a estos cambios, pero la clave está en ser prudentes y en ser sensatos. Que me gusta la otra palabra, sensatos. Es aquel que no solamente prevé, sino que lo hace con sabiduría. El texto de Lucas que leímos de esta misma parábola, Jesús dice, contándola, o Lucas lo registra de esta manera, dice que el hombre prudente, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Cavó bien hondo. ¿Se acuerdan que decíamos el domingo pasado?
Cuando Josué fue a la guerra en Gabaón, 32 kilómetros caminaron por la noche para la mañana, apenas llegar, entrar en una batalla. Este hombre prudente dice que cavó, buscó y cavó. O sea, estuvo preparando el lugar. No solamente buscaba un lugar, sino que trabajó para poder construir esta casa que no se cae. Y sabe, el Señor requiere de nuestro trabajo. Tu vida espiritual es edificada, sí, por el Señor. Es encendida por el Espíritu. Es cimentada y de alguna manera cuidada y alentada por la palabra de Dios que lees o las reflexiones que escuchamos. Pero lo importante, decía acá Lucas, dice, este hombre cavó, trabajó, no se sentó a esperar. No hizo la cosa así, no me dijo, bueno, acá hay una piedra, tampoco dice, acá hay una piedra, voy a poner acá arriba. No, cavó. El trabajo diario, nuestro trabajo de búsqueda del Señor. El Señor dice a través de los profetas, buscadme, me hallaréis, me encontrarán, búsquenme, me van a encontrar, búsquenme. Y no dice tan solamente que Él se reveló, si bien se reveló a muchos, algunos que quizás que ni le esperaban. Moisés, tranquilo, de pronto una zarza arde. Amós, cultivando higos, y de pronto el Señor lo toma. Y así a muchos. Pero a nosotros, como los discípulos, el Señor nos llama, dice, búsquenme y me hallaréis. Cavá, agarrá la pala y empezá a cavar. Empezá a trabajar por tu vida. Empezá a buscar aquellas herramientas y aquellas cosas que son necesarias para que nuestra vida espiritual florezca, para volver a arder por Cristo, para ser prudentes, sabios, sensatos. Por eso Jesús enseñaba de esta manera, ¿no? O sea, presenta a este hombre así, y lo presenta, dice, no solamente, y se edificó todo esto con todo la casa. No se derrumbó. La de Mateo dice no se derrumbó, pero me gusta como dice la de Lucas. Dice que se parece al que construyó la casa, vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero ni siquiera pudo hacerla tambalear, porque estaba bien construida. ¿Cómo está construida tu vida? ¿Cómo vas construyendo? Porque al final de cuentas, esto es bendición para vos. Al final de cuentas, esto es para tu provecho. Al final de cuentas, esto es para que seamos el proyecto que Dios tenía en mente antes de la fundación del mundo para tu vida. Nada más y nada menos que eso. El proyecto que Dios tenía en mente para vos antes que el mundo fuese, en la eternidad. En el concierto interno de la Trinidad, en el diálogo interno de Padre, Hijo y Espíritu, antes de los siglos, dice la palabra de Dios, Él nos había bendecido con todas bendiciones espirituales y proyectado nuestra vida en Cristo. Mirá si serás importante. Mirá si serás alguien trascendente en la mente de Dios. A esto nos llamó el Señor. ¿Se acuerdan cuando hace algunos meses, en las primeras veces que abríamos el templo, habíamos predicado acerca de cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, vengan, suban a la barca, boguen mar adentro? Bueno, se trata de estas cosas. Se trata no solamente de salir de nuestra vida cotidiana, sino de proyectarnos en la eternidad, no a la eternidad, pues ya estamos en la eternidad, a proyectarnos en la eternidad a través de la experiencia espiritual, ligando nuestro íntimo ser con las palabras de Dios, que son vida y que son espíritu. Y hay mucho más de todo esto que el Señor quiere hablarnos en este tiempo como iglesia. Así que te animo a que relee las palabras de Jesús. Dios quiere hablarte, está a la puerta, llama.
Si abrís, entra. Si buscás, lo encontrás. Tenés que sentarte ahí a solas con Él. Es lo único que pide para poder enseñarte a hacer el proyecto completo de Dios en vos.